Hola, querido hermano, quiero compartir con usted algo de la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación. Hoy, este día, tomaremos una porción de San Mateo del capítulo 20, del verso 23 al 32. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús entró en el templo. Mientras estaba ahí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos judíos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús le contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos a otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y no podemos decir que fueron los hombres porque tenemos miedo a la gente, ya que todos creen que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces él les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: hijo, ven a trabajar hoy a mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir. Pero sin embargo, cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo exactamente lo mismo. Este contestó: sí, señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús le dijo: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de parecer para creerle. Su actitud fue la misma. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Bueno, vamos a traer una reflexión acerca de esta porción bíblica de hoy. Yo la titulé Autoridad y Sabiduría. Padre y buen Dios, gracias te damos. Te doy, Señor, por esta palabra tuya, por las bendiciones que derrama en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que esta palabra que vive eficaz germine en cada uno de nosotros que vamos a ver este video, ya que la palabra pues está activa en todo momento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la porción bíblica de San Mateo de este día comienza el verso 23 diciendo: después de esto Jesús entró en el templo. Pero ¿después de qué? O sea, no está muy claro después de, ¿verdad? Para entender mejor a lo que se refiere en los versos del 20 al 22, Jesús hace que una higuera que por mucho tiempo no daba higos, hizo que se secara al instante. Y los discípulos le preguntaron: ¿cómo es que se secó la higuera al instante? Que estaban admirados cómo había pasado ese fenómeno. Les dijo: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que si a este cerro le dicen: quítate de ahí y arrójate al mar, así sucederá. Realmente este pasaje tiene que ver con asuntos de fe. Cuando oramos o pedimos al Señor algo que necesitamos, ¿cómo podemos evaluar nuestra oración? Nuestra fe, ¿cómo está? ¿Es débil o una fe fuerte? Son preguntas que debemos hacernos, ¿no? ¿Estamos seguros que mi fe es genuina y auténtica, que llegará al punto de que Dios me escuche? Es decir, la oración que estoy dirigiendo a Dios es realmente una oración de corazón, ¿verdad? Debemos de preguntarnos eso, ¿no? Si realmente lo es o no lo es. Podríamos preguntarnos si la forma que estoy usando para dirigirme a Dios, para pedir por mis necesidades o las necesidades de alguien más, es suficiente para tener la certeza de que será hecho. Hermanos,
Cuando hay carencias en nuestra vida, ya sea material, emocional, espiritual o otro tipo de carencias, es porque estamos pidiendo con palabras vacías. No hay la suficiente fe en ella para que lo que pidamos sea hecho. En otras palabras, lo que estamos pidiendo ni siquiera estamos seguros si en verdad lo necesitamos. Así es de grave la cosa. Si es así, no vamos a tener pues ninguna respuesta, porque en verdad no hay nada concreto en lo que le estamos pidiendo al Señor. Debemos de ser claros con el Señor. Debemos de ser concretos con nuestro Señor con lo que le pedimos. Jesús dice, cuando ustedes oren, pidan con fe y lo recibirán. ¿Ven la diferencia? Una cosa es pedir y otra cosa es pedir con fe para que sea dado. Esa es la gran diferencia. Son dos cosas diferentes. Si cada uno de nosotros pusiéramos en las manos de Dios primero todas nuestras situaciones para que sea Él quien nos ayude, les aseguro que seríamos prósperos en todo. Porque la prosperidad llega cuando creemos en Dios. Si creemos en Él, confiamos y lo imitamos, eso significa que tendremos misericordia y compasión de los demás. Pero nosotros, pues lo hacemos al revés. Lo hacemos al revés, actuamos por nuestra propia cuenta creyendo que podemos por sí solos. ¿Verdad? Creemos que podemos por sí solos, pero cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, pues sentimos que no avanzamos, ¿no? Porque las cosas no nos han salido pues de la manera que nosotros hemos querido, no han salido de la forma correcta que hemos querido, se nos ha salido de nuestras manos y no hemos podido hacer nada. Entonces buscamos del Señor para pedirle ayuda. Y le decimos, Señor, ayúdame. Debemos de ser sabios siempre, buscar de la ayuda del Señor para que la carga no sea tan pesada y actuar siempre con prudencia. Hay que ser sabios. Yo recuerdo a una hermana que me decía, Freddy, la gente busca de Dios cuando ya siente que le duele. Esas palabras que ella decía hacían eco en mí y me daba cuenta que tenía mucha razón, porque Dios nunca nos abandona, sino más bien que somos nosotros que nos apartamos de Él. Pues yo creo que esta hermana de quienes hablo, pues ya muchos la conocemos, ¿verdad? Fue una persona muy activa, una persona muy espiritual, bueno, en mi caso personal, ¿verdad? Pues ella se llamaba Hilda Márquez, pues que en paz descanse, ¿no? Porque ella falleció en el año 2000, en el tiempo de la pandemia del COVID-19. Realmente para mí, Hilda Márquez fue un ejemplo en asuntos de fe. Muy humilde y sencilla. Yo podía observar en ella que tenía una fe grande, siempre estaba buscando de Dios, siempre se mantenía activa participando en las diferentes actividades de la comunidad. También recuerdo que algunas veces me dijo, siga adelante, siempre busque a Jesús, aunque escuche que algunos hablen mal de usted, no les haga caso. Sin Jesús, Freddy, estamos perdidos. Esas eran sus palabras, ¿verdad? Que le decía pues a este servidor. Pues a mí me da la impresión de que ella veía en mí el reflejo de Jesús. Es posible que yo de cierto modo ayudé a sembrar la semilla de la fe en ella. ¿Es posible? Si fue así, pues me llena de mucha alegría y esperanza y pudiera pensar que ella en verdad, goza del favor de Dios. Nuevamente ahora continuando ya con la porción bíblica del Evangelio de San Mateo, sucedió que después de este acontecimiento de la higuera seca, que se secó al instante, Jesús entró al templo a enseñar y lo que enseñaba lo hacía con toda autoridad y seguridad. Eso llamó la atención a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos judíos, que mientras enseñaba se le acercaron para preguntarle con qué autoridad hacía lo que estaba haciendo. Le preguntaban, ¿quién te ha dado esa autoridad? Estos sacerdotes y ancianos eran los que administraban el templo o la sinagoga para que todo pues prácticamente estuviera en orden, ¿no?
como ellos eran los líderes de allí, no les gustó que Jesús haya ocupado su lugar. Se sintieron como fuera de base. Aparte, yo creo que lo que no les gustó a ellos más bien era el tipo de enseñanza que Jesús estaba impartiendo. Porque la enseñanza de Jesús era distinta a la enseñanza de ellos. La enseñanza de Jesús hacía que los oyentes escucharan atentamente y quedaban admirados de la forma que Él lo hacía. Se pudiera interpretar quizás que fue por eso que lo interrogaron para que Él les dijera con qué autoridad pues hacía lo que estaba haciendo. Para responderle Jesús a su pregunta, con qué autoridad lo hacía, les hizo otra pregunta. Qué astuto, ¿no? Otra pregunta. Qué astucia, Jesús, qué sabiduría, en la cual ellos mismos darían la respuesta. Jesús fue muy sabio a responderle con otra pregunta porque los dejó prácticamente en aprietos. No encontraron qué responderle a Jesús cuando les preguntó, ¿quién envió a Juan el Bautista a bautizar? ¿Dios o los hombres? Si me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a murmurar entre ellos para ver qué le podían responder a Jesús. Se decían entre sí, si decimos que fue Dios que lo envió, nos dirá entonces por qué no le creyeron. No podemos decir que también fueron los hombres porque tenemos miedo a la gente, ya que todos creen que Juan era un profeta. Pues invadieron la pregunta de Jesús para no comprometerse ante él y ante todos los que estaban presentes en ese lugar, ¿verdad? Entonces le respondieron, no lo sabemos. Jesús les dice, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Hermanos, cuando un ser humano está ciego o no quiere aceptar la realidad de las cosas, sabiendo que puede ser cierto lo que se dice, en verdad es lamentable. Porque quizás lo hace por prestigio, por honor o por el qué dirán, etc. Y al no aceptar la realidad de algo que pueda ser cierto, se pierde quizás lo mejor que le puede pasar en su vida. Pues Jesús continúa con los sacerdotes y los ancianos y les pide su opinión acerca pues, de una parábola que tiene que ver con un padre que tenía 2 hijos, para ver qué ellos contestaban, ¿no? Esta opinión que les pide Jesús acerca de este padre, pues tiene que ver con el reino de Dios. Les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y le dijo a uno de ellos, hijo, ve, voy a trabajar mi viñedo. Y él le contestó, no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le dijo lo mismo que al primero. Este le contestó, sí, señor, yo iré. Pero ¿qué pasó? No fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? Ellos contestaron, el primero. Entonces respondió Jesús, les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Les digo esto porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia, pero ellos o ustedes no le creyeron. Aunque ustedes escucharon y miraron que muchos se arrepentían de sus pecados ante Juan, ustedes no cambiaron de actitud para poderle creer lo que Juan estaba diciendo. Mas, sin embargo, los cobradores de impuestos para Roma y las prostitutas sí le creyeron. Es por eso que les digo que ellos entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. El corazón de algunas personas muchas veces está totalmente frío, que no son capaces de darse cuenta que su vida puede tomar un nuevo sentido si tan solo creyeran y tuvieran confianza. Para que un corazón pueda creer y aceptar que la vida puede ser diferente, nada más necesita ser humilde, sencillo y dejarse ayudar
por aquellos que saben y conocen que la vida puede ser mejor o puede cambiar totalmente. Sin tan solo creyeran y confiaran que hay alguien superior a ellos que es capaz de transformar su vida. Los discípulos de Jesús se maravillaron al ver que Él hizo que la higuera se secara en un instante. Les aseguro, les dijo Jesús, que si tan solo tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas más grandes que estas. Jesús les ha dado el poder a sus discípulos de realizar prodigios y milagros con tan solo tener fe y pedir sin dudar. Hermanos, nada más debemos de tener fe si queremos ver grandes milagros en nuestras vidas. Pidamos al Señor con toda certeza de que lo que necesitamos y Él nos asegura que se nos será dado, porque Él conoce los deseos del corazón. No permitamos que los ruidos que nos provocan distracciones nos hagan perder nuestra fe. La fe es un asunto muy delicado que debemos cuidar. No permitamos que mengue. Pidamos al Señor que nos ayude a mantener encendida la luz de la fe, que nos viene a través de escuchar su palabra. La luz de la fe es fortalecida con su Espíritu Santo. No tengamos miedo de pedirle al Señor. Solamente debemos de asegurarnos que lo que pedimos sea algo que realmente deseamos desde nuestro corazón. Es importante ser claro en lo que pedimos a Dios y de esa manera Él nos concederá nuestra petición, porque Él mismo lo ha dicho: pide que se te será dado. Y las promesas del Señor, hermanos, son verdaderas. Las promesas del Señor nunca fallan. Él cumple con sus promesas, tarde o temprano, quizás no al tiempo de nosotros, pero sí al tiempo de Él. Dios es bueno, Dios es maravilloso y Él quiere bendecirte. Él quiere decirte que te ama con todo su ser. Él quiere decirte que para Él no hay nadie diferente. Él nos ama a todos, ¿verdad? Todos por igual. Por lo tanto, debemos de mantenernos firmes en la fe. Confiemos en el Señor para poder ver esos milagros que Él tiene preparados para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.